Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a ver Proxmox, gestión de Proxmox, instalación con un script. ¿Qué es Proxmox? Proxmox es una herramienta diseñada para facilitar la gestión y el uso de servidores Proxmox, especialmente para quienes trabajan con entornos de virtualización en casa o en laboratorios domésticos, OMLab. Su objetivo principal es simplificar muchas de las tareas habituales que realizamos dentro de Proxmox, ofreciendo un sistema de menús intuitivo que permite instalar aplicaciones, utilidades y servicios de forma rápida y automatizada. Gracias a Proxmox, puedes desplegar contenedores y máquinas virtuales con configuraciones optimizadas sin tener que ejecutar manualmente múltiples comandos o seguir procesos complejos. Esto lo convierte en una solución muy interesante tanto para principiantes que están empezando con Proxmox como para usuarios avanzados que quieren ahorrar tiempo en la instalación de servicios autoalojados. En este vídeo veremos qué es Proxmox, cómo funciona y sobre todo, cómo instalarlo paso a paso en tu servidor Proxmox para empezar a aprovechar todas sus ventajas y simplificar la gestión de tu OMLab. Bien, ya estamos en el sitio web de esta aplicación, Proxmox. Vamos a poner esto en español. Menú interactivo para la gestión de Proxmox VE. Proxmox es una herramienta de gestión de Proxmox VE que simplifica la administración del sistema mediante un menú interactivo, lo que permite ejecutar comandos y scripts con facilidad. Documentación, registro de cambios, guías, repositorio. Esto lo vamos a abrir ahora. Instalar. Aquí tenemos la documentación. Simplemente es copiar este comando para instalarlo desde la terminal del servidor Proxmox. Y aquí vemos el proceso de instalación. Y también cómo desinstalarlo. Script posterior, descripción general, configuración básica. Tienes todo lo que puedes hacer. Sistema. Toda esta información luego te la puedes leer con tranquilidad, aunque yo ahora lo pase así rápido. Hay mucha información aquí, ¿eh? Virtualización, network, almacenamiento, seguridad, customización, monitoring, performance, opcional, ayudas. Y aquí tenemos en GitHub más información. Estamos en la versión 1.1.8. Esto es el instalador, el script, que puedes verlo aquí. $1093 líneas. La instalación, el comando, lo veremos en el vídeo. Cómo usar, luego tienes que ir a menú. Las dependencias que te los instala desde el script. Los contribuidores. Bien, pues nos vamos a Proxmox. Bien, ya estamos en la shell de Proxmox. Vamos a instalar Proxmox. Copiamos el comando que hemos visto anteriormente, que lo tienes también en la descripción de este vídeo. Bien, aquí nos sabe para instalar. De momento tenemos inglés solo. Ok. Damos a Yes. Y empieza la instalación.
Esto prácticamente ya ha terminado. Y aquí te da la página donde tenemos que ir. Es sin la S, ¿eh? Podemos ver también un menú. Aquí tienes muchas opciones. Puedes mirar la documentación para ver lo que hace cada opción si te interesa hacer alguna de estas opciones. Pero este vídeo más que nada es para que veas lo de un monitor. ¿Qué es esto? Ahí estamos. Versión 1.01. No muestra más. Vamos a ir. Y aquí estamos viendo un monitor. Proxmenux monitor. CPU usada, a memoria usada, temperatura, los que hay activos. Vamos a modificar esto. Vamos a poner algunos en marcha. Y ahora sí nos han cambiado los datos. CPU, a memoria, temperatura. Los que hay activos, 4 y 7 parados. A CPU, a memoria usada, storage, la capacidad total, que tenemos los dos discos, network, información del sistema, el kernel, los paquetes instalados, CPU, discos físicos, networks. Nos vamos a almacenamiento, disco duro de 2 terabytes, lo que está usado, disco local y otro disco local. Tenemos discos físicos, SDA, SDB, este es de 2 terabytes. Las temperaturas. Vamos a Networks. Está más información. Y aquí nos dice que red está en marcha. Esta es la que está en marcha ahora. Las interfaces. Los networks interfaces de las máquinas virtuales y de los contenedores. Y entrando en cada uno de ellos tenemos mucha más información y podemos cambiar el tiempo de la información. Máquinas virtuales y contenedores, 4 marchando, 7 parados, uso de CPU, uso de memoria, total de disco. Y aquí, por ejemplo, tenemos este que está en marcha y si damos aquí tenemos más información. Lo podemos parar, lo podemos hacer un reboot, reiniciar o pararlo y ponerlo en marcha si estuviera parado. Tenemos más información. Aquí lo podríamos poner en marcha este. Y aquí nos dice también el CPU, la memoria. Nos da un montón de información, ¿eh? Hardware. Aquí también nos indica CPU que tenemos. 4 cores. El caché. Incluso la placa base. O sea, las memorias
Muchísima información, ¿eh? Las temperaturas. La gráfica. Es una gráfica integrada. Los devices, networks, storage, que ya hemos visto antes también. Si damos aquí tendremos más información. Este es un disco duro de 2 terabytes. Y este nos indica que es un SSD. O sea, tenemos un montón de información, ¿eh? Los logs del sistema. Los ajustes. Autenticación. No tenemos protección por password. Podemos poner, ¿eh? Optimización. Menú monitor 101. Aquí tenemos que esto está en marcha. El nodo es Proxmox. El tiempo que lleva en marcha. Aquí podemos refrescar. Podemos poner esto en claro. Demasiado claro, ¿eh? Este oscuro está bastante bien para esta aplicación. Incluso en el vídeo se ve bien. Aquí vemos el estado. Está todo ok. Me parece una aplicación muy, muy buena. Aquí tenemos soporte. Y si quieres contribuir a la aplicación, pues aquí tienes una forma de contribuir con 5 euros mensualmente o una sola vez. Bien, pues esto es todo por este vídeo. Recuerda que es la misma IP de tu Proxmox, el puerto 8008 y sin la S, es HTTP, ¿eh? Si te ha gustado el vídeo, por favor, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.